¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me permito no creer en los índices de pobreza. Dicho por mí no tiene ningún valor. Pero dicho por un premio Nobel, sí. Y en los últimos tiempos se conoció que no puede ser que según el salario cada día se haya más o menos pobres. No es la manera en que se tiene que calcular. Pertenezco a un origen humilde y en mi casa no éramos una semana más pobres y otra semana menos pobres. Ni nos dábamos cuenta. Éramos exactamente lo mismo. Tiene que ver la pobreza con muchos aspectos. ¿Qué nivel de contención? ¿Qué futuro? ¿Qué educación? ¿Qué cultura? No solamente lo que gané esta semana, lo que gané la semana pasada. O sea, me permito, desde hace mucho tiempo, ser escéptico con respecto a los números de la pobreza. Pero algunos números hay, y no hay más remedio que adaptarse a ellos para poder hacer alguna evaluación de la realidad. Que sea la UCA la que ha dicho que el aumento de la pobreza en la Argentina es pavoroso, es un dato, porque la UCA juega por derecha naturalmente. Yo nunca creí en los números de la UCA. Además, en tiempos pasados, en el otro gobierno, el CESO hablaba de 19% de pobreza. Cifra, Basualdo, hablaba del 17% de pobreza. La UCA había salido con algo así como 28%. Pero igual, con esos cálculos sirve, porque era la única medición que tomaban los medios dominantes. Así que ahora tenemos que tomarla. ¿Y qué dice la UCA con respecto a la pobreza de los tiempos de Macri? Que aumenta de una manera apabullante. La pobreza en la República Argentina, según la UCA, ha llegado al 33,6%. Así de buenas a primeras, Macri, con un pase de magia, él que dice no soy mago, consiguió que de 11.400.000 pobres se pasase a 13.600.000 pobres. Macri se está mandando 1 millón de pobres nuevos por año, según la UCA. Esa es la realidad. Hay otra más de las placas que queremos compartir con ustedes. En el último año, 2.200.000 personas pasaron a ser pobres y 170.000 ingresaron en la indigencia. Por eso, vale la pena recordar todo lo que sirvió como campaña, eso que son las promesas aspiracionales, como dice Michetti, casi graciosamente si no fuera patética. Marca esta realidad. Lo que Macri decía de pobreza cero, y que algunos tontos pudieron haberle creído, era siempre una mentira. El capitalismo no tiene pobreza cero, en ninguna parte del mundo. Pobreza del 15, del 20, del 25, del 30. Pero siempre mucha pobreza y sobre todo una enorme desigualdad, que seguramente va a crecer, pero escuchémoslo a Macri hablar de pobreza cero. El compromiso de nuestro futuro gobierno, que es una Argentina con pobreza cero. A ese compromiso que ha asumido ya hace varios meses de una Argentina con pobreza cero. Una Argentina con pobreza cero. Pobreza cero en la Argentina. Tenemos un eje central que es una Argentina con pobreza cero, porque hay más de 13 millones de argentinos que no la están pasando bien. Tenemos que terminar con la pobreza, con la exclusión y la desigualdad. El principal compromiso de nuestro futuro gobierno, que es una Argentina con pobreza cero, que es algo que realmente nos tiene que comprometer a todos a trabajar unidos. Lograr una Argentina y una Santiago con pobreza cero. Lo que se hizo contra la pobreza en el periodo anterior sí que es importante. El Banco Mundial lo reconoció. La Argentina había duplicado la clase media. ¿De dónde venía? Venía de la gente que menos tenía. Un salario muy bueno, por encima de la inflación, durante más de una década. Esto determinó que el Banco Mundial, para nada un amigo del anterior gobierno, dijera que la Argentina había duplicado su clase media y que además era el país con mayor clase media en toda América Latina. Si nos regimos por los salarios, todavía vamos a estar peor. Si tenemos que relacionarnos con el costo de vida, siempre vamos a estar peor con el gobierno de Macri. Cada año será igual. 1 millón el primer año, otro millón, 2.200.000. Entraron a ser pobres según la forma de calcular la pobreza. Y está la inflación. Ahí está Carlos Melconian diciendo: Mauricio Macri, mi amigo personal, subestimó la macroeconomía. Sí, se ocupó mucho de los negocios Melconian. Vamos a seguir con la nota que dio Melconian, que ya no parece un amigo del gobierno. El fondo es el único bombero que tiene agua cuando se cierran los mercados. Y Argentina se estaba prendiendo fuego. Sigue el incendio, Melconian. El acuerdo con el fondo se quedó con el manejo de la economía.
¿Qué me dicen? Las autoridades económicas de Argentina básicamente se dedican a un régimen informativo. Y por último, no hay posibilidades que la economía llegue a una plena reactivación para las elecciones. Pero también ha dicho que con la economía como está ningún gobierno puede ganar. Bueno, esto no lo sabemos nunca, porque no era floreciente la economía de 2 millones y pico de desocupados que teníamos en 1995 y Menem ganó la elección. Así que de eso hay que cuidarse. Pero como les decía, lo que viene es peor porque la inflación es pavorosa, es galopante. Cada día es el tema más urticante con el que tenemos que confrontar. La inflación de noviembre, según el INDEC que miente, por supuesto esto está dicho a la baja, 3.2. El acumulado, que es lo que tenemos que considerar, anda muy alto, por encima del 45%. Lo decía hace un ratito nada más Julia Estrada. Es decir, si la inflación es la que tenemos y va a ser mínimamente del 27 al 30%, según estiman ahora las consultoras que siempre le erran por otra parte, y los salarios tendrán que compadecerse con paritarias a la baja por debajo de ese número, otra vez habrá derrota y otra vez estará marcando el salario, la inflación, el costo de vida, que más argentinos serán pobres. Es decir, el año próximo no serán 33.6 con respecto a lo que había sido 28% según la UCA. El año próximo serán 36, 37 y así seguiremos. Hoy Daniel Arroyo decía que el gobierno de Macri va a terminar con una pobreza de 20 millones de personas. Es decir, van a caer 20 millones de personas en la pobreza. Esta es la purísima realidad. Pero ¿qué hacían mientras tanto? Mientras empobrecían, mientras le pedían dinero a todo el mundo, pasaban la gorra, lo único que supieron hacer para intentar gobernar la Argentina. ¿Qué hacían mientras tanto para distraernos, para que nadie hablara de la tremenda deuda, para que no se mencionara lo que iba a ser necesario pagar, nada más que de intereses de esa deuda? Metían presa a gente que no tiene que estar presa. Esto se corrigió en un 1%, poco más, ayer, porque no llegan a 30 los presos políticos de hoy día. Bueno, digamos que sale uno de esos 30, estaríamos en el 3%. Esto es lo poquito que han corregido con darle la libertad ayer a Amado Boudou, la excarcelación, para hablar con mayor claridad. Amado Boudou tenga que seguramente que confrontar con quien todo lo que dice ahora es que ya no hay pronósticos. ¿Y cómo van a ser pronósticos? Antes de Boudou vale la pena recordar en lo que en estas horas ha dicho Macri con relación a que ya no hay pronóstico, por supuesto, si los tienen que vivir cambiando. Hacen un presupuesto y después dicen tenemos que cambiar las expectativas. Aparece Duhovne con cara de Duhovne a cada rato para decir era el 15, ahora es el 20, ahora el 25, ahora el 30. Cuando llegó al 40 y pico ya no tenía ganas de decirlo. Por eso Macri dice no vamos a hacer más cálculo, más pronósticos. Debemos hacer más pronósticos. O sea, la economía claramente tuvo un desanclaje de las variables macro muy grave y hoy estamos en un proceso de estabilizar la economía, bajando la inflación, y eso naturalmente va a tender a poner en marcha la economía, donde ya hay sectores que marcan una mejora. Todos los sectores de exportación, las exportaciones están creciendo a más del 15%, y hay sectores que a más del 20%, eso es algo muy bueno. Les propongo pobreza cero en la Argentina. Les propongo pobreza cero en la Argentina. Mauricio Macri, presidente. Mire, cuando Macri dice que está mejorando las exportaciones, etcétera, no menciona la palabra industria. Y si no menciona la palabra industria, es cuento. No hay trabajo, no hay dinero en el bolsillo de los trabajadores, hay despedidos todos los días. Esta es la matriz del problema. Por eso le decía, mientras todo esto ocurría, mientras prometía, mientras decía todas estas insensateces, para hablar de la manera más respetuosa que se me ocurre, lo que hacían era meter presa a la gente, por lo que fuera. Amado Boudou lo pusieron frente a un pelotón de fusilamiento, encabezado por un hombre que no tiene vergüenza, se llama Bertuzzi. Bertuzzi pidió 2 meses antes que lo trasladaran a una cámara federal. El hombre quería ser camarista federal. Y le dijeron, bueno, pero ahí lo tenés a Boudou. Y él encabezó el pelotón de fusilamiento. No está preso Boudou hoy porque no está Bertuzzi
en la misma cámara que fue un pelotón de fusilamiento. Hablando de Vudú, al salir tuvo la generosidad de hablar de sus compañeros, los que quedaron presos en Ezeiza y que también son prisioneros políticos. Primero, en lo personal, alegría, pero también no podemos estar felices porque hay muchas compañeras y compañeros que están detenidos sin causa. Ustedes saben que en Argentina hay presos políticos, hay un abuso que incluso fue referenciado por importantes personas del Poder Judicial de la prisión preventiva. Hay compañeras y compañeros de la política que están detenidos en prisión preventiva, hay empresarios que están detenidos con prisión preventiva con una vara desigual, hay sindicalistas que están detenidos con prisión preventiva, así que para todos ellos que sepan que no vamos a dejar de luchar por cada uno y también saber que no solo son las prisiones preventivas, sino que hay sentencias y condenas que van a quedar como ejemplos de arbitrariedad para los futuros jóvenes que estudien Derecho en la República Argentina. ¿Cómo ha sido la despedida de quienes se quedan sufriendo prisión sin que corresponda que tengan prisión? Bueno, imagínense la situación de esas personas y de sus familias sobre todo, ¿no? Que le hacen el aguante, que vienen a estar con ellos, pero que quizás no puedan pasar las fiestas con esas personas que aman y que están recibiendo la vara injusta de un sistema que realmente los está persiguiendo políticamente. Y hay presos políticos que son políticos, pero también hay presos políticos empresarios y sindicales. Vale la pena, es necesario seguir hablando de las preventivas para que usted entienda por qué son presos políticos. Porque están allí presos por lo que piensan o por lo que se dice que piensan, pero no por lo que han hecho, porque no está demostrado que lo hayan hecho. Así de sencillo. No hay sentencias firmes. Y en consecuencia la prisión preventiva es un invento de un personaje insólito para la historia de lo jurídico en la Argentina que se llama Irursun. Por eso vamos a hacer hincapié en el tema de las preventivas. ¿Piensa usted que esa puerta que se abrió hoy para Amado Vudú se abrirá para otras personas, por ejemplo, dentro de su causa, y que lo que han dicho algunos integrantes del gobierno abre la expectativa de que lo de la prisión preventiva no puede caminar más, esta famosa, tristemente famosa doctrina Irursun? Sí, yo creo que es un disparate pensar que personas que están en la oposición o empresarios que no tienen ninguna afinidad con el gobierno puedan tener la posibilidad de obstruir la justicia, mientras ministros o personas que están siendo llevadas a los tribunales pareciera que ellos no pueden influir cuando son los que toman las decisiones en la República Argentina, ¿no? Es totalmente absurdo. Y además creo que, vamos a decirlo con todas letras, Víctor Hugo, hay un interés de robarle empresas a muchos empresarios que han sido detenidos para ello. Por ejemplo, en el caso particular del C5N, o en el caso de Lázaro Báez, o en el caso de Ferreira, ¿no? ¿Cómo piensa la Navidad? ¿Cómo la imagina en este momento? Con mis 2 niños. Y con mi mujer, por supuesto. Muy cierto lo que dice con respecto a cada uno de los presos políticos. Nos toca de cerca a nosotros más lo de Fabián de Sousa y Cristóbal López, porque es verdad. Todo el tiempo han tratado de comprarla, de fundirla, de ir por el lado de la AFIP contra esta empresa. No les importa nada a cada uno de los trabajadores que estamos aquí. Han hecho lo imposible contra C5N y lo posible que hicieron fue meter preso a de Sousa y a Cristóbal López. Las preventivas es un tema que me gustaría compartir con ustedes tanto, porque si no entendemos esto, no entendemos lo que está ocurriendo. Hay prisiones preventivas que son de una especie de mafia jurídica, porque era necesario tapar lo que decíamos en un primer momento, sobre la pobreza, sobre la inflación, sobre la calidad de vida derrumbada de los argentinos. Escucha al doctor Rusconi. Cualquier persona, casi por cualquier razón, puede ser sometida a prisión preventiva. Pero de un modo hasta pomposo, esta decisión arbitraria de adelantar el encarcelamiento para el ablandamiento de personas, para extorsionarlos, lleva el nombre de doctrinas, que no llevan, que a diferencia de lo que pasa en otros países, no se vinculan a académicos, sino a jueces que son los responsables de semejante dislate, y que les encanta que se llame doctrina tal a semejante dislate. Es decir, la idea de que la prisión preventiva es un recurso de ultimísima ratio, al cual uno acude en circunstancias muy excepcionales, porque estamos diciendo a un sujeto, entre otras cosas, que es lo que uno no se da cuenta, estamos diciendo, mire, usted, ¿sabe qué? Además no se va a defender, porque lo voy a encarcelar.
durante todo este proceso, solo el fiscal va a juntar información. Usted va a estar preso. Porque no es solo que no goza de su libertad, no puede defenderse. La prisión preventiva es también una lesión a la garantía del derecho de defensa en juicio. Es demencial lo que ocurre, y lo dice muy bien el doctor Rusconi, pero también ellos en el gobierno se dan cuenta. Hace una cuestión de un mes aparecieron varios personajes del gobierno, ahora algunos de ellos, como Garabano, que es impredecible, se han echado atrás, pero la convicción que tienen es que la prisión preventiva es un gran mamarracho, un enorme disparate, una atroz injusticia contra las personas. Y yo creo que hay tiempo todavía para que no sea solamente Vudú, Núñez Carmona, Chicone, que también hoy, por estar en la misma causa, quedaron en libertad, sino cada uno de los presos políticos. Lo tienen que seguir considerando. Escucha a la gente del gobierno un día que una especie de ola, un ataque de reconocimiento a lo brutal e improcedente que es la prisión preventiva. Yo hubiera sabido, en el momento de votar el desafuero del diputado de Vido, que íbamos a pasarnos más de 1 año y medio en prisión preventiva sin novedades de la justicia, del juicio oral, y lo hubiera pensado 2 veces. Es probable que haya cierto uso intensivo de la prisión preventiva, ¿no? Esta es una medida extrema, excepcional, restrictiva, no puede utilizarse como regla, y puede haber habido ciertos excesos. Están los tribunales superiores para tratar de revisar todos los casos. Argentina es un país que ha tenido un uso errático de la prisión preventiva, pero el uso de la prisión preventiva en sí no es una herramienta buena, sobre todo cuando son prisiones preventivas prolongadas. Nuestro sistema siempre fue muy errático, muy poco objetivo. Yo creo que la prisión preventiva no es algo bueno en sí misma, al contrario, es una medida excepcional que hay que usar restrictivamente. A lo que dijo el ministro, en el sentido de que él es un crítico, y yo también lo soy, a la discrecionalidad que tienen los jueces con las prisiones preventivas. ¿Hay actualmente, como dice el ministro Garabano, un uso excesivo de la prisión preventiva, según su punto de vista? Sí, es un viejo tema de la Argentina, y ha habido históricamente lo que yo creo que es un abuso de esa figura, precisamente porque la justicia común tarda mucho en llegar. Hoy La Nación, mientras hace sus negocios de un microestadio en el centro de la ciudad, en Villa Crespo, mientras mantiene su negocio a través de papel prensa con 11 diarios allá en los Estados Unidos, era muy crítico de la excarcelación de Amado Vudú. ¿Sabe por qué estuvo mal preso Vudú? Primero porque en la causa no le probaron nada. Esto es discutible. Él dijo, por favor, la plata la puso Moneta, permítanme demostrarlo. No, le dijeron, eso no lo queremos ver. Y entonces, ¿cómo iba a poder probar su inocencia? Pero dejemos eso en la discusión. Lo que no se puede discutir es que nunca ese tribunal, encabezado por Bertuzzi, había dispuesto una prisión directamente desde el juicio oral a la cárcel. Esto es inconcebible. Y lo saben los integrantes del gobierno, y lo saben La Nación, y lo sabe Clarín. Pero ellos siguen jugando a que atendamos estos temas para que no hablemos de lo que verdaderamente a usted le aflige, su bolsillo flaco, su Navidad tan triste como la que se perfila para dentro de pocos días. De paso, hablemos del tal Bertuzzi, lo hace Vudú. Quiero recordar que si usted está en libertad ahora es porque el jefe del pelotón de fusilamiento que le pusieron para el juicio oral, Bertuzzi, fue puesto por el gobierno en el lugar que se ganó justamente por haberlo mandado a usted de la cárcel. Como no está él y hay otra jueza, usted está en libertad. ¿Lo piensa así? Yo creo que esa persona que usted señala, obtuvo un ascenso, ¿no? A partir de haber sacado una sentencia que es totalmente arbitraria. El gobierno lo ascendió, lo puso en otro lugar, pero además, ya que usted señala esto, durante el periodo previo, todo el cronograma de mi juicio tuvo que ver con la cuestión electoral y no con la cuestión judicial. Para darle un ejemplo, las pruebas que no nos dejaron aportar durante todo el juicio, el último día del juicio dijeron que no se iban a poder aportar, y son parte de las pruebas que se usaron en la parte que había que dar una instrucción, que indican que la plata, por ejemplo, era de Moneta, como nosotros decíamos desde el principio. Pero bueno, hay que seguir peleando por una Argentina distinta, porque
lo más grave no es la situación individual de cada uno de nosotros, sino lo que están viviendo los jubilados, los trabajadores, los asalariados. Yo estoy rodeado acá de trabajadores que seguramente la inflación va muy por arriba de sus aumentos de sueldo y que no les alcanza, y que aún aquellos que tienen trabajo van a tener una Navidad muy triste. Imagínense, Víctor Hugo, aquellos que han perdido su trabajo. Así que poco importa acá lo individual, mi situación, lo que importa es lo colectivo que está sucediendo en la República Argentina. Udú habló también de la cuestión previsional. Pocos entienden como él este tema. Él tuvo la idea brillante, formidable para la gente, para todos los que se jubilaron, para todos los que ya estaban jubilados, para los que ganaron los jubilados, siempre por encima de la inflación en la Argentina hasta hace 3 años. Él fue el que llevó la idea a los Kirchner para que pusieran en marcha algo que cambió la vida de millones de personas, pero cambió la vida a favor de millones de personas, sean agradecidas o no esas personas, tuvieran en cuenta eso o no, para siempre son personas que fueron favorecidas, como ahora son desfavorecidas por el gobierno de Macri. Por eso vale la pena escucharlo, en medio de todo ese barullo de su salida de la cárcel, hablar de la cuestión previsional. La fórmula que nosotros diseñamos y que pusimos en el 2008 en funcionamiento para jubilados y pensionados hizo que fueran aumentando los saberes previsionales, que ya desde el mismo inicio de Néstor Kirchner empezaron a subir por decreto. Pero en el gobierno de Cristina, en 2008, hicimos una ley que hizo que los aumentos de los jubilatorios sean cada vez más importantes. Bueno, este gobierno, entre otras cosas, cercenó esa ley, no le dio ningún reconocimiento de empalme a los jubilados y pensionados, es decir, que les hizo perder alrededor de un 20% de un saque y para siempre, muy diferente a la actitud que pretendía tomar con las empresas de gas, ¿no?, que quería darles una recomposición. Así que fíjese lo que han hecho con los jubilados, y ahora hay jubilados de segunda, sobre todo las mujeres, porque el gobierno ha puesto en marcha, ha sacado la moratoria que nosotros teníamos funcionando y ha puesto una prestación que se llama prestación universal. Esta prestación universal para adultos mayores lo que hace es que las mujeres van a cobrar un 20% menos que los varones. No hay que olvidarse que de la moratoria que hubo durante nuestro gobierno, las mujeres fueron el 80% de los 3,5 millones que accedieron a jubilación. Así que es muy grave, Víctor Hugo, lo que está pasando con el sector de la tercera edad. Es gravísimo. Y quiero adelantarle que en el fallo, que se espera con una expectativa sobregirada por parte de los medios de comunicación, no hay soluciones para los jubilados, porque 150.000 no son los jubilados de la Argentina. Hay cosas que atañen a 18 millones de personas en el país cuando hablamos de la cuestión previsional. Entonces, la decisión del próximo 18 solo servirá para que el gobierno se golpee el pecho, diciéndole vamos a hacer caso a la Corte, nosotros siempre respetamos la ley. Mentira. La van a respetar si el fallo de la Corte, como todos suponemos, es a favor de los jubilados que tienen juicios. Será útil para una minoría, una absoluta minoría frente al número real de jubilados. Donde pierden los millones de jubilados es en lo que se va acordando de pago mensualmente, en la movilidad que tienen. Eso fue lo que se cambió y eso no será considerado. Así que prepárese el 18 para un fallo de la Corte a favor de los jubilados, supuestamente contra el gobierno. Va a tenerlo a Macri en alguna conferencia de prensa diciendo nosotros siempre respetamos la ley, para que nos matemos de risa aquellos que entendemos o creemos entender cómo son las cosas. Pero la realidad de los jubilados, para nada, como bien dice el doctor Miguel Ángel Fernández Pastor, estará solucionada. Todo lo contrario. Tanto es así que ahora que usted sabe lo que perdieron los jubilados, vale la pena escuchar a Carrió en febrero del 2017. Se estaba discutiendo la movilidad y entonces allí se decía, por parte de personas que tenían conocimiento, que se daban cuenta el robo que el gobierno le iba a hacer a los jubilados, lo que iba a pasar. Y Carrió, en un rapto de los que suele tener, dijo, bueno, si las cosas son así como se está denunciando, yo voy a hacer todo lo contrario. Voy a estar contra el Poder Ejecutivo. Por supuesto que no lo estuvo, por supuesto que la reforma salió, el cambio salió y que los jubilados han perdido. Pero vale la pena esta píldora de Carrió por el momento en el que está dicho. Primera cuestión, hay que votar esto. Segunda cuestión, si lo que está diciendo la oposición es cierto, que quede planteada una cuestión de privilegio contra el Poder Ejecutivo Nacional por haber modificado la ley.
Y me comprometo y nos comprometemos a que impere la actual ley de actualización. Nada más, señor presidente. Un dato más de cómo nos entretienen mientras esta era la verdadera discusión. Vieron el talante, el temperamento de Carrió, pero salió lo que quería el gobierno y se perdieron 20 y pico de puntos por parte de los jubilados en este año. Es una derrota tremenda. Es mucho más, porque el jubilado tiene otro tipo de gastos. Gasta en cosas que son más caras para ellos. Entonces la canasta de un jubilado no es la misma de un trabajador de 40 años. No es igual. Para nada. Esto es lo que ha sucedido. Acuérdese de lo de la Corte. Van a fallar a favor de los jubilados, de 150.000. Considérelo así, sépalo de antemano, porque en el vientre de la decisión de la Corte viaja otra mentira del gobierno. Y para terminar, para no mantenerlos entretenidos con los temas tipo fotocopia de los cuadernos, tan solo para que no parezca que le dejamos afuera intencionadamente, Gianfranco Macri hoy declaró, hicieron toda una pantomima, no quiero ir porque estoy en Europa, me pueden esperar 2 días, bueno, digo, de ninguna manera podemos esperar que venga. Se tomó el Concorde y se vino para inmediatamente quedarse libre, en algo que también está flojo de papeles, como todo lo que sucede en torno a la causa de las fotocopias de los cuadernos. Pero con eso nos han entretenido, con Gianfranco Macri diciendo que él nunca pagó coimas. Papá no sé. Inocente. Yo quedo todo aclarado y no tenemos nada que ver. No tienen nada que ver, o sea, nunca pagaron una coima. Nunca en mi vida. Nunca en su vida. ¿Su padre tampoco? Pregúntele a mi padre. Ajá. ¿Pero usted cree que su padre nunca pagó una coima? Pregúntele a él. Gracias. Dicen pregúntele a él, pero después aclaran que no está en condiciones físicas de aclarar, o sea que no hay a quien preguntarles por el tema de las coimas. Si fuera cierto que Macri, Gianfranco, no pagó coimas, hay que decir que tampoco pagó impuestos. Por eso es que tuvo que traer, gracias a la decisión del gobierno de su hermano, 36 millones de dólares, perdón, no los trajo. Dijo, los tengo por allá, 36 millones de dólares, cientos de millones de pesos. Que por supuesto, si hubieran pagado impuestos, tener plata afuera no es un delito en sí mismo. Es según cómo se la tiene, si se pagaron los impuestos. No los había pagado. Lo que tenía que costarle un 35, un 40%, le costó tan solo un 5%. Pero no los trajo para producir, ni para trabajar, ni para armar una fábrica, nada de eso. Ellos son la patria contratista desde hace muchísimo tiempo. Pero Gianfranco aclaró, yo nunca pagué coimas. Claro, en todo caso lo haría el jefe de la familia. Así como Gianfranco dice no pagué coimas, Macri dice yo tampoco, y las Panama Papers eran de Franco y echémosle la culpa a Franco. Total, Franco, decimos nosotros, dicen ellos, y lo repetimos nosotros, está tan mal físicamente que no puede hablar. Con lo cual siguen dando vueltas y nunca se sabrá la verdad. Y mientras tanto nosotros perdemos este tiempo hablando de Gianfranco y no de la cruel pobreza que hoy anunció la UCA, no de la tremenda inflación de todo este año, no de que el 2019 será peor que el 2018. La seguimos mañana, gracias.